El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, quien es el maestro Arturo Guerrero Zazueta. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un máster de argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, ha colaborado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asimismo para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mejor conocido como la CEAV, y actualmente tenemos entendido que trabaja para el Consejo de la Judicatura Federal como secretario ejecutivo, además de que ha sido docente en diversas materias relacionadas con derecho constitucional en destacadas universidades del país. Estimado Arturo, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la invitación, gracias por el contacto. Nada más una precisión curricular. Sigo en el Consejo de la Judicatura Federal, pero ahora estoy colaborando en la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales. Padrísimo, pues ahí tenemos la precisión antes de continuar con esta colaboración. Pero, querido Arturo, platícanos, porque recientemente se ha hablado mucho de la participación o no, el involucrar o no también a otras autoridades internacionales en materia de derechos humanos, y ha salido a relucir el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a nosotros como audiencia pues nos gustaría saber qué es la Corte Interamericana, qué hace, de qué va su actuar en este escenario jurídico. Claro, mira, el tema es bastante interesante porque ha sido una realidad cambiante a nivel internacional y que también ha ido cambiando poco a poco a nivel nacional. A nivel internacional, la creación de sistemas internacionales de protección de derechos humanos es relativamente reciente. ¿Y qué entiendo por un sistema? En México sabemos que tenemos una constitución, tenemos leyes, reglamentos, etcétera. Y además hay órganos encargados de velar, de vigilar o de proteger que se apliquen correctamente. Tribunales en general, ya sean locales, federales, etcétera. Entonces tenemos un sistema que incluye ciertas reglas y órganos encargados de que se cumplan esas reglas. Si falta alguno de estos dos elementos, no tendríamos como tal un sistema. A nivel internacional, existen dos tipos de sistemas. Hay un sistema universal que está en el marco de las Naciones Unidas, que tiene ciertos tratados internacionales, ciertas reglas y órganos encargados de su aplicación, y tenemos un sistema interamericano de derechos humanos, en el cual el texto principal es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también está la Declaración Americana de Derechos Humanos, y hay órganos que se encargan de velar por su cumplimiento. En este caso hay dos, que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos sistemas se crean después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de preservar la paz a nivel internacional y de encontrar mecanismos que se dediquen a la protección de derechos humanos ante la preocupación de parte de la comunidad internacional de que quizá no se estuviera haciendo el trabajo a nivel interno, por decirlo de alguna manera. Muy a grandes rasgos, de ahí surgen. Entonces, la Corte Interamericana es el órgano máximo de tutela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y rige al contexto americano. Para que la Corte pueda conocer de un caso, la Comisión, el Estado tiene que ser parte de la Organización de Estados Americanos y tú tienes que firmar la convención y reconocer la competencia de la Corte. Nos hace reflexionar que entonces la justicia interna de cualquier parte del mundo, incluida la mexicana, pues puede carecer de algunos elementos o de eficacia o de oportunidad, y es por ello que se recurre a estas autoridades internacionales jurisdiccionales para que puedan dar una atención. Pero este seguimiento a estos casos que se someten a la Corte Interamericana, ¿la justicia es pronta, es expedita? ¿Realmente se vincula o se puede sancionar a las autoridades del Estado mexicano? Mira, el tema es complejo. La respuesta corta es: la Corte Interamericana sí obliga a los estados, las decisiones que emite sí vinculan, o sea, sí son de cumplimiento obligatorio, pero todo el entramado para llegar en un caso ante la Corte Interamericana
conlleva cierto tiempo. El propio sistema interamericano dice que el sistema tiene dos características: es complementario y es subsidiario. ¿Por qué es complementario? Porque todas, tú, yo, las personas que nos acompañan, que nos están escuchando, tienen derecho de acceder a la justicia. Acceder a la justicia es si yo tengo un problema y no puedo resolverlo de una manera pacífica, hablada entre las personas involucradas, acudo a tribunales, ¿no? Muy a grandes rasgos. Entonces habrá tribunales encargados de resolver mi conflicto familiar, mi conflicto mercantil, algún tema de propiedad, alguna cuestión penal, etcétera. El sistema interamericano es un complemento de ese acceso a la justicia. Pero la segunda característica es clave. Dice el sistema interamericano que es subsidiario. ¿Y qué subsidiario? Implica que interviene, y lo anunciabas muy bien desde el planteamiento de la pregunta, cuando a nivel interno no tienes una respuesta. Entonces, el sistema interamericano y los sistemas internacionales en general dependen de que el Estado, México en este caso, no haya podido resolver esa situación, no haya podido aplicar adecuadamente o velar por los derechos de las personas, no haya podido reparar una violación, y ahí es cuando interviene. Entonces, ¿qué implica llevar un caso al sistema interamericano? ¿Qué se requiere? Lo primero sería agotar las instancias internas, es decir, ya demandé, no tuve la razón, o si lo tuve, hubo una apelación, a lo mejor un juicio de amparo, y ya que todas las autoridades a nivel interno participaron y no obtuviste lo que estabas esperando, entonces tienes la posibilidad de ir ante el sistema interamericano, y el sistema, tratándose de casos, porque es mucho más complejo y va más allá de casos, pero tratándose de un caso en específico, tiene dos grandes etapas: una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde podría concluir el asunto, y otra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, supongamos que tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer a nivel interno, tienes 6 meses para que a partir de la última decisión puedas llevar tu asunto ante la Comisión Interamericana. De hecho, la comisión tiene un formulario en línea, tú lo puedes descargar, puedes acceder y presentas la petición. Y entonces la comisión empieza todo un proceso en el cual primero tiene que decidir si tramita el caso, es decir, si cumple los requisitos básicos para que lo tramiten. Después se analiza si el caso es admisible y luego ya hay un pronunciamiento de fondo. Y en todo esto, lo que tú planteas se le da vista al Estado. Entonces le dicen a México: oye, México, te están denunciando por estos hechos. Y entonces las autoridades mexicanas tienen que rendir información. Y aquí es muy interesante porque para muchas personas es la primera vez que se sienten en un plano de igualdad o de cierta paridad, digamos, con las autoridades del Estado mexicano. Concluido ese trámite, si la Comisión Interamericana considera que hubo violaciones a tus derechos humanos, se puede llegar a emitir un informe de fondo, que es como la resolución final de la Comisión Interamericana. La comisión está en Washington, D.C., en Estados Unidos, y emite este informe. Este informe es una recomendación, pero hasta ahí llega. La posibilidad siguiente es que la comisión someta ese informe como una demanda ante la Corte Interamericana, que está en San José, en Costa Rica, y entonces empiezas un juicio ante la Corte Interamericana. Ya para concluir esta larguísima respuesta, me disculpo anticipadamente. No te preocupes. Preguntabas, Jessica, decías: oye, ¿y qué tan tardado, qué tanta celeridad hay? El trámite ante la comisión, hay que reconocerlo, suele ser tardado. Y cuando digo tardado, en ocasiones han sido más de 10 años, en algunos casos se han ido acortando plazos. Ahorita quizá estamos entre unos 4 a 6 años en el trámite ante la comisión, y ya el juicio ante la Corte Interamericana es bastante más rápido. O sea, si el asunto ya llegó a la Corte, en la Corte suele ser cuestión de 1 año y medio aproximadamente, a más tardar, para que de que llegó al asunto se emita una sentencia. Esta ya vincula, obliga al Estado mexicano. Y solo una aclaración final: ¿por qué tarda tanto ante la comisión? Porque la comisión tiene muchísimas atribuciones, muchísimos casos, y es un filtro de todo lo que le llega a nivel continental. Sin duda es un tema de lo más importante, pero antes de que nos expliques estas grandes etapas o esta parte que desarrolla ya de forma interna, ¿quiénes podemos presentar una impugnación o un asunto ante la Corte Interamericana? Platicamos. Cualquier persona puede presentar una comunicación o una petición ante la Comisión Interamericana en esta primer gran etapa. Es decir, las personas no pueden acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se tiene que agotar todo el proceso previo ante la comisión. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer directamente una de las víctimas, una persona familiar de las víctimas, una organización, puede ser una organización no gubernamental, puede ser un organismo que acompañe víctimas, o puede ser cualquier persona. Lo importante
es que identifiques quién fue la víctima directa, cuáles fueron los hechos, cuáles son esos derechos. Hay una serie de requisitos, pero cualquier persona eventualmente sí se va a solicitar, ya sea que la víctima como tal, los familiares o quien formalmente le esté representando tengan esta intervención. Lo que viene después es este tema de, oye, a ver, Estado participa para ver si los hechos son o no ciertos, si existen ciertas pruebas, etcétera. Y quiero nada más precisar una cosa. Al principio les decía, tienes que haber agotado todo a nivel interno. Hay algunas excepciones a eso para que las personas no necesariamente tengan que esperar. ¿Cuáles son estas excepciones? Puede ser que el recurso no exista, ¿no? El medio de defensa, digas, es que no existe un medio de defensa para esto, y un caso emblemático en este sentido fue el de Jorge Castañeda Gutmann en su momento, que llegó al sistema interamericano cuando él pretendía ser candidato independiente. No sé si te acuerdas, para la elección de 2006, al final del sexenio del presidente Vicente Fox, él pretendía ser el candidato del PAN, no obtiene la nominación. Después busca ser candidato independiente, y como no había una forma en ese momento, hoy sí la hay, de que él impugnara esa regla que exigía pertenecer a un partido político, él alega que no hay un recurso y ante eso se va a la Comisión Interamericana. Pero hay casos mucho más dramáticos. Por ejemplo, cuando el asunto lleva demasiado tiempo. ¿Qué pasa con una persona que ha estado en prisión preventiva, por ejemplo, y lleva 5, 7, 10 años esperando una sentencia? En esos casos sería incluso contrario a todo lo que se busca en el sistema, que te dijeran, oye, espérate a que tu caso se resuelva. Si llevas años y años esperando, de hecho, las últimas condenas contra México, el caso García Rodríguez específicamente, es una persona que llevaba esperando en un juzgado en el Estado de México 17 años a que se resolviera su caso. Y entonces, si ya lleva cierto tiempo, tú no tienes que agotar todo porque precisamente no ha avanzado tu caso. Entonces, ahí hay un tema interesante. Totalmente, porque son casos emblemáticos, rompen los paradigmas de lo que cualquier persona pudiera imaginar. De por sí hay altos índices de impunidad en el Estado mexicano, más del 90% de los casos quedan en impunidad, y lamentablemente los casos en cuestión de prisión preventiva no son resueltos en el tiempo que establece la Constitución, rebasan los 2 años en los que se debe de resolver el juicio. Pero querido Arturo, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con Arturo Guerrero. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa, y como platicábamos en la primera parte del programa, tenemos a un querido invitado. Él es el abogado Arturo Guerrero Zazueta y actualmente colabora para el Consejo de la Judicatura Federal. Tiene amplia experiencia en derechos humanos, y tan es así que ha pertenecido y ha aportado cosas importantes para no solamente el Poder Judicial Federal, sino también para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y justamente nos ibas a platicar, querido Arturo, el tema del procedimiento, cómo es este proceso que se realiza en términos generales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay algún asunto importante y de trascendencia. Claro, y perdón que haga la aclaración, como te decía, el procedimiento tiene estos dos grandes momentos ante la comisión y ante la corte. Entonces, como el más cercano a las personas es el de la comisión, me detengo rápido en ese y llego al de la Corte Interamericana. En la comisión, tú presentas la petición, la presentas en línea, y a partir de ahí lo que hacen es, hay un equipo que se dedica a revisar si cumple ciertos requisitos básicos para poder empezar a tramitarlo. Si lo tramitan, lo que hacen es decirle, oye, México, está esta acusación en tu contra, ahí va, se lo envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es como la encargada de coordinar todo esto. Cancillería recibe esto y a partir de ahí ve qué autoridades son las involucradas y les pide información. Cada quien manda su informe, y lo que hace la Cancillería es que lo concentra todo para mandar una postura a la Comisión Interamericana. Esto es más o menos un ir y venir porque
porque manda información y con esto se lo pasan a las presuntas víctimas, que es normalmente como se le llama a las personas o peticionarias en ese momento, se lo mandan a las peticionarias y ya las peticionarias dicen, oye, no, es que esto que te está diciendo el Estado en realidad es impreciso o esto es falso o en esto no estamos de acuerdo o esto sí es cierto, pero y todas las aclaraciones que quieras. Y con la información básica dicen si el caso es admisible, que dependerá de que hayas agotado los recursos, salvo que hubiese una excepción esta que platicábamos de que se haya tardado demasiado tiempo o que no existía ese recurso, ves que en efecto estés alegando una violación a la Convención Americana, etcétera, etcétera. Entonces ya que analizan esto, empieza otro proceso igual, donde hay una posición de las peticionarias, después va al Estado y cuando la comisión tiene la información suficiente, inclusive puede llegar a celebrar una audiencia, entonces sí emite el informe de fondo. Este informe de fondo que te decía puede tener, oye, hay violaciones o no, estas recomendaciones, y si el Estado no cumple con ese informe o inclusive existe la posibilidad de que haya una, le llaman solución amistosa, un acuerdo entre las partes donde se reconozca la responsabilidad del Estado o lo que sea. Si no llegamos a ese punto, entonces se va a la Corte Interamericana y aquí es donde empieza el juicio formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte recibe el informe de la comisión, que es como la demanda, y lo siguiente es, aquí hay participación directa con todo y que tengas que pasar por la comisión, las personas, aquí ya presuntas víctimas, porque ya hay un informe de fondo, también intervienen directamente. Y entonces le dicen a las personas, supongamos que es mi caso, entonces, oye Arturo, esto es lo que dijo la comisión, danos tu posición. Y entonces las víctimas pueden formular sus propias solicitudes, pueden formular argumentos y pueden incluso remitir pruebas. ¿Qué pruebas? Testimonios, declaraciones de presuntas víctimas, pruebas documentales, pruebas periciales, donde hay una persona experta que analiza un tema en específico. Y entonces todo esto se le pasa al Estado y el Estado contesta la demanda. A partir de ahí puede haber un periodo de observaciones adicionales y lo siguiente que hace la Corte Interamericana es preguntarles qué pruebas les parece que deberían verse dentro de una audiencia. Y entonces se hace una convocatoria a una audiencia que siempre son audiencias públicas, salvo que haya un testimonio específico. Por ejemplo, ha habido casos, y de hecho de México, de violencia sexual, donde puede ser que el testimonio se desahogue de manera privada, pero en general es una audiencia pública. Y esta audiencia es muy simbólica. ¿Por qué? Porque tienes a las juezas y jueces de la Corte Interamericana, que son 7 integrantes, las tienes ahí en la audiencia. Luego está de un lado la Secretaría de la Corte que va llevando el trámite. Del otro lado declaran presuntas víctimas, testigos, etcétera. Y abajo, literal, o sea, un peldaño abajo físicamente, están la representación de las presuntas víctimas, la comisión y el Estado. Esto tiene dos simbolismos muy interesantes. Uno, que están a la par las presuntas víctimas del Estado. O sea, en ese juicio te ponen a la par. Pero cuando declaras, incluso estás arriba. No es la primera vez, a lo mejor en 15 años, en 10 años, que has estado por encima de esas autoridades que quizás has sentido que te han cerrado la puerta, que no te han dado justicia, etcétera. Y después de eso vienen alegatos finales y entonces la sentencia. Este es como el procedimiento general del caso ante la Corte Interamericana. Y ahorita, por ejemplo, que nos estás explicando de cómo es este proceso, cómo se agotan estas dos grandes etapas, primero ante la Comisión Interamericana, este ir y venir de información, incluso con las autoridades del Estado mexicano o del país que se vea involucrado, nos haces pensar y nos gustaría que nos explicaras y contaras de forma muy breve algunos casos que han sido muy emblemáticos. Por ejemplo, nos comentabas el caso de Castañeda Gutman, que era una persona que quería ser candidato independiente. No había esta figura en México en ese momento de la vida política del país. Afortunadamente ya contamos con esta figura, pero ¿qué otros casos sensibles y delicados ha resuelto la Corte Interamericana para México? Claro, mira, México ha tenido 14 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 de ellos después del primero, los siguientes 13 han sido condenas al Estado mexicano. En general, salvo Castañeda, que es el tema de candidatura independiente, los demás han sido casos que entrañan dramas humanitarios que creo que reflejan el panorama de los problemas estructurales a los que hacía referencia. Tenemos 2, por ejemplo, de mujeres indígenas violadas por integrantes de las Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero, que son los casos de
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, con el tema de que Valentina, además, en el momento que ocurrió todo esto, tenía 17 años. En esta misma lógica de violencia contra las mujeres, otros dos casos que me parecen emblemáticos y que han sido tremendos han sido el de Campo Algodonero contra México, que ese tiene que ver con los feminicidios en Juárez. Es un tema que conocemos en general, pero ahí por primera vez un tribunal internacional analiza la responsabilidad de las autoridades mexicanas. Y aquí creo que con este caso podemos explicar un poco cómo funciona todo. ¿Por qué? Porque en ese caso México reconoce que se había tardado en investigar y dice, oye, ¿sabes qué? Pues ciertamente de estas desapariciones y feminicidios de mujeres yo no he investigado oportunamente, no lo hice con la velocidad suficiente, pero pues como no he investigado, pues no sabemos quién fue el A o el responsable, y de alguna manera lo que se intuye ahí es, bueno, entonces yo no fui, ¿no? Si yo no investigué, pues no hay responsable. Si no hay responsable, yo no fui el responsable, si no fueron autoridades del Estado. Y lo que dice la Corte Interamericana es, a lo mejor no fueron autoridades del Estado quienes las privaron de la vida, pero sabiendo que esto era un contexto generalizado, sabiendo que tenían que actuar con rapidez, con contundencia en estos casos, de manera diligente, y no lo hicieron, el Estado mexicano es responsable no por privarlas de la vida, pero sí por no proteger su vida. Entonces hay una violación del derecho a la vida por parte de las autoridades mexicanas, pero por no proteger. Y ahí es un tema muy interesante. Ha habido otros casos de desaparición forzada. El caso más icónico ha sido el de Rosendo Radilla Pacheco, porque además fue un caso que cuando se recibe en México por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, termina sirviendo como un parteaguas para cambiar por completo la forma en la que aquí veíamos al sistema internacional y toda la protección de derechos humanos en general. Pero también está el caso de Alvarado Espinosa, y hemos tenido muy recientemente casos como el de Sonpaxle Tecpile y el de García Rodríguez y Reyes Alpizar, que tienen que ver con prisión preventiva oficiosa y arraigo. Entonces son casos donde se han analizado estas figuras que no existen en otros países, y la Corte Interamericana ha dicho que el arraigo es incompatible con la Convención Americana. O sea, tú no puedes detener para investigar, o sea, investigas para detener, que es diferente. Y la prisión preventiva oficiosa, que está muy en boga ahora y que creo que lo planteabas desde el primer momento, en el cual el Estado, por considerar que cometiste potencialmente cierto delito, en automático te priva de la libertad mientras arranca el proceso. Lo que dice la Corte Interamericana es, esto no funciona así. Tú tienes que analizar cada caso en específico para ver si la persona debe estar recluida o no, ya sea porque está en peligro alguna de las víctimas, porque está obstaculizando la investigación, pero no porque tú digas que cometió cierto delito cuando todavía no está probado. Entonces, oye, Arturo, sí, sin duda es un tema de lo más importante. ¿Por qué? Porque también nos demuestra que el sistema de impartición de justicia, también la parte de las fiscalías, lo que les corresponde respecto a la investigación, pues parece que estamos colapsando en cuanto al acceso a la justicia, en cuanto a la impunidad, en cuanto a muchos desafíos que constantemente vulneran los derechos humanos. Pero, querido Arturo, quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Muchas gracias. Mira, mis redes sociales realmente lo que más uso es Twitter, bueno, X, pero me rehuso todavía, que es @guerrerozazueta, Zazueta con doble Z, y en esas redes en la que más interactúo, ahí podemos platicar, ahí nos podemos ver. Adicionalmente, me gustaría recomendarles, más allá de artículos, creo que parte de artículos, tengo un par de fascículos que me parecen interesantes con la CNDH en su momento sobre reparaciones de violaciones a derechos humanos, y uno sobre bloque de constitucionalidad. Se llama literal "Existe un bloque de constitucionalidad en México", y es una reflexión en torno a cómo ha cambiado todo este paradigma de derechos humanos a raíz de la reforma 2011, y mucho a partir de las discusiones que ha habido sobre cómo recibimos precisamente los tratados internacionales en la materia. Y lo último es, ojalá puedan visitar también el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, dentro de la página del Consejo de la Judicatura Federal, que es cjf.gov.mx. Ahí están todos los proyectos de lo que se está trabajando en temas de derechos humanos para tratar de fortalecer el acceso a la justicia, cómo cumplir recomendaciones internacionales, todas las políticas de igualdad de género, de inclusión, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Arturo, el que hayas colaborado para la radio pública del IMER. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación y gracias al IMER. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.